Este monasterio está construido debajo de una roca gigantesca que parece a punto de aplastarlo en cualquier momento, y durante siglos escondió una de las reliquias más buscadas de la historia, el Santo Grial. Hoy hemos venido hasta el corazón del Pirineo aragonés para entender por qué alguien elegiría un lugar así para proteger algo tan sagrado. Llegar a San Juan de la Peña es adentrarse en un paisaje que parece diseñado para esconder. Los caminos serpentean entre bosques y barrancos que te dejan sin aliento, pero no es hasta el último segundo cuando lo ves, o mejor dicho, cuando lo sientes. No ves primero el monasterio, ves la roca, una ola de piedra gigantesca suspendida en el tiempo, como si pudiera caer en cualquier momento. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién en su sano juicio construiría un lugar sagrado bajo una amenaza tan evidente? La respuesta comienza mucho antes de que existiera el monasterio. Hace más de 1000 años, este lugar no era más que una cueva perdida en la montaña, un rincón apartado del mundo, oculto entre bosques y barrancos, donde apenas llegaba nadie, y sin embargo, ahí vivía un ermitaño llamado Juan de Atarés. Había decidido abandonar la vida común para retirarse a este lugar remoto, buscando silencio y soledad. Bajo esta enorme roca encontró un refugio natural, una cueva pequeña, protegida de la lluvia y del viento, donde podía vivir en oración lejos del ruido del mundo. Durante años habitó aquí completamente solo, acompañado únicamente por el sonido del bosque y el eco del viento que sopla entre esas montañas. Y quizá nadie habría vuelto a saber de él si no hubiera ocurrido algo inesperado. Cuenta la tradición que tiempo después un joven noble llamado Boto estaba cazando y percibió a un ciervo durante horas, internándose cada vez más en el bosque. El caballo galopaba cada vez más cerca del precipicio, y cuando parecía inevitable que ambos cayeran al vacío, Boto gritó una oración desesperada a San Juan Bautista. Entonces ocurrió algo extraordinario. Según la leyenda, unos ángeles sostuvieron al caballo en el aire y lo descendieron suavemente hasta el fondo del barranco. Cuando Boto se dio cuenta de lo que había pasado, estaba vivo y frente a una pequeña cueva escondida bajo la roca. Dentro encontró el cuerpo del ermitaño Juan de Atarés. En ese momento comprendió que aquel lugar perdido en la montaña no era un simple refugio, era un lugar sagrado. Boto regresó a Zaragoza y contó lo ocurrido a su hermano Félix. Según la tradición, ambos abandonaron su vida de nobles y volvieron a esta montaña para vivir aquí como ermitaños, siguiendo el ejemplo de Juan de Atarés. Con el tiempo, otros hombres buscaron también ese mismo silencio, y así, poco a poco, aquel refugio de ermitaños terminó convirtiéndose en el monasterio de San Juan de la Peña. Y ahí aparece la primera clave para entender este lugar. Los monjes que llegaron siglos después no buscaban lujos, buscaban un santuario al que nadie pudiera llegar. En esa época en que la península era un caos de reinos en guerra y fronteras cambiantes, esta roca no era una amenaza, era una promesa. La promesa de que lo que se guardara bajo ella estaría a salvo del mundo. Cruzar la puerta del monasterio es como meterse en las entrañas de la montaña. La temperatura baja, el aire se vuelve más denso y el silencio es tan profundo que casi puedes oír el latido de la piedra. Lo primero que te recibe no es una gran sala, sino la roca viva, húmeda, mezclándose con los muros construidos por el hombre. A la derecha, unas escaleras descienden hacia la parte más antigua y sagrada del monasterio, la iglesia prerrománica. Este lugar no se construyó, se excavó. Se talló directamente en el corazón de la roca, como si los monjes no quisieran imponer su fe sobre la naturaleza, sino susurrarla en su interior. Dos pequeñas naves con arcos de herradura conducen a dos capillas semicirculares donde se encuentra el altar, que aquí parecen poco más que cuevas. Es un espacio primitivo, casi visceral. Aquí no hay oro ni adornos, solo la fe y la roca eterna. En las paredes, casi borrados por 1000 años de humedad, sobreviven los fantasmas de unos frescos del siglo XII que representan el martirio de los santos Cosme y Damián. Para verlos tienes que acercarte, entonces empiezas a distinguir los trazos rojos y ocres. Es como escuchar una voz que llega desde el pasado y susurra: estuvimos aquí, tuvimos fe aquí. Y la fe en este lugar es tan poderosa que no solo atrajo a monjes, también atrajo a reyes.
Subiendo desde la iglesia excavada, llegas a un lugar que consolidó para siempre la importancia de San Juan de la Peña, el Panteón de Nobles y el Panteón Real. Aquí, metidos en los muros de piedra, descansan los primeros reyes de Aragón, Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I. Piénsalo por un momento, los fundadores de todo un reino, hombres de poder y de guerra, no eligieron una gran catedral en una ciudad importante para su tumba, eligieron esta cueva húmeda y oscura. ¿Pero por qué? Porque San Juan de la Peña no era solo un monasterio, era el corazón espiritual del reino de Aragón. Se consideraba su cuna. Antes de ir a la batalla, los reyes venían aquí a buscar la bendición del abad, y ser enterrado en este lugar no era simplemente un final, era una declaración, unirse para siempre al alma de su reino. Pero este monasterio fue escenario de algo aún más importante. Aquí en el siglo XI, el rey Sancho Ramírez tomó la decisión que cambiaría la historia religiosa de Aragón. En este mismo lugar se celebró por primera vez la misa según el rito romano, abandonado el antiguo rito hispano-visigótico. Con ese gesto, el reino se alineaba definitivamente con Roma y con el resto de Europa. Y lo más sorprendente es que ese momento histórico no ocurrió en una gran catedral, sino en este monasterio escondido bajo la montaña, porque para hacer un cambio tan profundo necesitaban un lugar cuya autoridad espiritual fuera indiscutible. Y en aquel momento no había lugar más sagrado en el reino que San Juan de la Peña. Pero aún queda una pregunta: ¿qué podía hacer que una cueva en la montaña fuera tan importante? La respuesta, según la tradición, está en la leyenda de lo que se guardó aquí durante siglos. La tradición aragonesa cuenta una historia fascinante. En el año 258, durante las persecuciones contra los cristianos en Roma, el Papa Sixto II confió la reliquia más valiosa de la cristiandad a uno de sus diáconos, Lorenzo, un joven nacido en Hispania. Ese objeto era el cáliz, que según la tradición había sido utilizado en la última cena. Antes de morir martirizado, San Lorenzo envió la reliquia a su tierra natal, cerca de Huesca, para ponerla a salvo. Durante siglos, mientras la península vivía invasiones y guerras constantes, el cáliz comenzó un largo viaje por los lugares más remotos del Pirineo. Pasó por cuevas, ermitas y pequeñas iglesias escondidas entre las montañas, hasta que finalmente, hacia el año 1071, encontró un refugio perfecto, San Juan de la Peña. No es solo una leyenda repetida durante siglos. Un documento del monasterio de ese mismo año ya menciona la presencia de un precioso cáliz de piedra, una descripción que muchos identifican con la reliquia que hoy se conserva en Valencia. Siglos más tarde, en 1399, el rey Martín el Humano reclamó oficialmente el cáliz y lo trasladó a su capilla real en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza. El traslado quedó registrado en documentos históricos. De repente, todo empieza a tener sentido. El lugar imposible, la decisión de los reyes de ser enterrados aquí, la importancia espiritual del monasterio, todo apunta a la presencia silenciosa de esa reliquia. San Juan de la Peña no se construyó para ser visto, se construyó para esconder. Su oscuridad no era un defecto, era su mayor virtud. Los monjes que lo custodiaron durante 3 siglos no eran solo guardianes, eran parte de ese silencio. Su vida de oración y anonimato era el verdadero escudo de la reliquia. Después de la penumbra de las iglesias y los panteones, el monasterio guarda una última sorpresa, un clímax visual y espiritual, el claustro. Pero no es un claustro cualquiera. Está abierto por un lado al paisaje y aún así permanece protegido bajo la enorme visera de roca que cubre todo el monasterio. Se construyó a finales del siglo XII y es una obra maestra del románico. Sus capiteles son conocidos como la Biblia en piedra, porque en ellos narraron escenas del Génesis y de la vida de Cristo, Adán y Eva, la Anunciación, la resurrección de Lázaro. Cada columna cuenta una historia, pero más allá de las esculturas hay algo que hace que este lugar se sienta diferente. Pasear por su claustro cambia la perspectiva. La luz entra desde la montaña y crea sombras que parecen dar vida a las figuras de piedra. El viento se cuela entre los arcos y todo queda envuelto en un silencio extraño, como si el lugar respirara. Y es aquí, en este espacio, que es al mismo tiempo interior y exterior, donde empecé a entender la respuesta que había venido a buscar. El gran secreto que escondió al Santo Grial durante siglos no es un mapa del tesoro ni una conspiración. El verdadero secreto es la fe que lo hizo posible. El Grial no es solo un objeto, es una idea, la idea de que lo divino puede tocar lo humano. Y esa idea fue lo suficientemente poderosa para inspirar a hombres a excavar iglesias en la roca, a reyes a ser enterrados en una cueva y a artistas a tallar historias sagradas en piedra.
La presencia del Grial, ya fuera real o legendaria, consagró este lugar y le dio un propósito que fue más allá del tiempo. El secreto no era el cáliz, el secreto era la devoción que lo protegió, porque la fe no necesita palacios de oro, a veces busca algo mucho más simple, la piedra, el silencio y la sombra de una montaña. Antes de salir del monasterio hay un pequeño rincón que muchos visitantes pasan por alto, una capilla discreta construida en el siglo XVII al fondo del atrio. Según las crónicas, uno de los últimos abades del monasterio caminaba por este lugar cuando 2 enormes piedras se desprendieron de la montaña y cayeron directamente sobre él. Pero según la tradición, las piedras se hicieron polvo al tocar su cabeza sin causarle daño. Para él, fue un milagro más atribuido a San Juan Bautista. En agradecimiento mandó construir esta pequeña capilla en 1631 y encargó un retablo que narrara las antiguas leyendas del monasterio. En él aparecen los personajes de la historia que dio origen a este lugar: el noble Boto, su hermano Félix, el ermitaño Juan de Atarés y San Juan Bautista. Pero lo más curioso del retablo está en uno de sus ángeles. Si la luz entra desde el ángulo correcto, parece que sonríe. Después de 1000 años de historia, reliquias y leyendas, es un detalle pequeño, pero también parece un guiño perfecto para despedirse de este lugar. Nos vamos con la sensación de haber visitado un lugar donde el misterio importa más que la respuesta, porque San Juan de la Peña no esconde un tesoro, es el tesoro. Y ahora nos gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que el Santo Grial realmente estuvo aquí? ¿O conoces otro lugar donde historia y leyenda se mezclen de esta manera? Te leemos en los comentarios. Y si te gustan estos viajes por lugares llenos de misterio, suscríbete, porque en el próximo video exploraremos otro rincón increíble de la historia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo viaje.